Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos concluyendo 5 domingos de reflexiones sobre el capítulo 6 de San Juan. Una riqueza muy grande para desarrollar nuestra hambre por el banquete que Dios ofrece. El banquete de la Eucaristía, del don de sí mismo. Comenzamos con una lectura del libro de Proverbios, donde la sabiduría ha preparado un banquete suculento, con comidas preparadas, bebidas deliciosas, listos, llamando a la gente a venir a ese banquete. Es muy interesante que Dios ofrece un banquete, pero así lo ofreció desde la creación. Cuando creó el jardín de Edén, con todos los árboles que daban fruto, todo lo que había para dar a comer a las personas, pero se fueron del jardín por el pecado, del paraíso. Y desde entonces las personas humanas tenemos hambre de estar en la casa de Dios, tenemos hambre de Dios, de sentido en nuestra vida, de amor, de aceptación. Hay mucha violencia, hay mucha dentro de la casa, en la calle, en la política, en el negocio, en todas partes, mucha violencia, mucha estrujar uno contra el otro, aplasta uno el otro. Es un mundo que necesita mucha sabiduría. En ese libro de Proverbios, en la sabiduría, la idea de un rey sabio no es uno que sabe muchas cosas como dicen que Salomón el rey sabía, sino es un rey que sabe hacer que su pueblo prospere, sabe hacer que su pueblo viva en paz. También Salomón tenía esa fama. Entonces, la sabiduría es papás que saben manejar su casa, que los hijos prosperen en la salud, en el crecer, en la socialización, en la educación, en prepararse en la madurez para sanas relaciones, para prepararse para sana contribución a la sociedad, para eventualmente fundar una familia. Son papás sabios. Y hay sabiduría en los deportes, en los negocios, en la política, en todas partes. Nos hace falta sabiduría. Y viendo hoy día el mundo, la cantidad de conflicto que hay,
indica que falta sabiduría. Necesitamos llegar a ese banquete. Es muy interesante que Dios ofrece comida a las personas humanas desde el inicio de Génesis hasta el maná en el desierto, hasta los bocadillos, los panes que tomó el profeta Elías de camino a Monte Sinai escapando a Jezebel. Hay muchas instancias de dar pan a los hambrientos, que Dios nos da el pan de vida. Y eso va culminando hasta llegar a Cristo, que multiplique los pocos panes para dar a las multitudes a comer. Y eso es una preparación para un banquete mayor. Hoy día hay mucha división entre los cristianos. También en América Latina hay mucho conflicto sobre la Eucaristía. Y a veces la gente quiere estrujar este texto de San Juan mucho o de ignorarlo. Pero ese texto no fue objeto en los primeros cristianos de un estudio bíblico, de leer un texto y analizarlo y argumentar. Era un texto que esa comunidad de los primeros cristianos hubo un contexto, que era todos los primeros días de la semana, los domingos, se reunían y escuchaban al sacerdote decir en nombre de Jesucristo, repitiendo, para así decir, la última cena: tomad y comed, este es mi cuerpo entregado por vosotros. Tomad y bebed, esto es mi sangre. Entonces, cuando Jesús da el contexto de este discurso en el Evangelio de San Juan, es el contexto de la Eucaristía. En los primeros 3 evangelios sinópticos se presenta la institución de la Eucaristía. Y en el Evangelio de Juan, que viene 1 o 2 generaciones más tarde, ya tiene un contexto de la comunidad que fielmente todos los domingos se reúne al banquete de Cristo para fraccionar el pan y ahí descubrir a Jesús, como los discípulos de Emaús. Entonces, ese texto no se lee solo, se lee en el contexto de la Eucaristía. Y por eso también lo estamos haciendo aquí en la misa. Y por eso necesitamos descubrir la Eucaristía. Y ese texto de San Juan nos dice que Jesús está realmente con nosotros. En el inicio, Dios dio a comer a las personas y dijo: creced, sean fuertes, unidos, hombres y mujeres, tengan familia, una sola carne. Nosotros nos unimos con Cristo en esta manera mística, comemos su cuerpo. Él dice: este es mi cuerpo entregado por vosotros, mi cuerpo entregado, mi sangre vertido por vosotros. Y nosotros viviendo en Cristo, tan unido con Él, tan lleno de vida, como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Y ser vivo como cristiano no es pensar en la siguiente cerveza, en la siguiente vacación, en el siguiente placer. Ser vivo en Cristo es pensar: ¿quiénes son los hambrientos? ¿A quién puedo yo dar a comer? Ayer me tocó escuchar a una señora explicar su experiencia en Las Vegas con niños de la calle, hambrientos de amor, de paz, de felicidad, viviendo en la calle de partir de los 12 años hasta los 18. Y ellos tenían un centro, ella y su esposo, un centro donde podían venir de las 4 a las 8 de la tarde para comer, para recibir un par de calcetines, para ducharse, para recibir una comida. Entonces no tenían que ir a venderse esa noche. ¿Cuánta gente hay hambrienta en torno a nosotros? A lo mejor no están en la calle así, pero están en la calle en sus propias casas, que no se les pela, no se les ama, no se les da un abrazo. Hay mucha gente sedienta. Vivir en Cristo quiere decir: yo, unido con Cristo en la Eucaristía, me gasto por los demás. Los papás por sus hijos para amarlos, por sus ancianos parientes, amarlos, abrazarlos, servirlos, gastarnos para los demás. Si Cristo nos da su vida, su cuerpo, su sangre por nuestra vida, para nuestra vida, nosotros también podemos en Cristo darnos para los demás. Esta es la Eucaristía, es lleno de vida. Por eso San Pablo dice: no están
pidiendo más vino, libertinaje. Dejaros llenar del Espíritu. Vivir la Eucaristía es el culmen en esta tierra de la unión con Cristo y nos lleva a darnos del todo para los demás, con generosidad, con alegría, con espíritu de servicio. Y así la gente experimenta en el cristianismo, experimenta a Cristo que se da a través de sus discípulos a todo el mundo. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.